por esta invitación. Para mí es muy especial, ¿verdad?, estar aquí, porque la última vez que vine, de hecho, a Zacatecas, vine a un Congreso Nacional de Física, pero vine como estudiante de licenciatura, ¿verdad? Ahora, muchos años después, estoy aquí con todos ustedes compartiendo mi trabajo, ahora como astrónoma profesional, ¿verdad? E incluso el trabajo de mi grupo de trabajo, ¿verdad? Entonces, bueno, yo les voy a hablar de unos sistemas que son un poco extremos, ¿verdad? Entonces, les voy a decir que este trabajo, bueno, no lo estoy haciendo sola, ¿verdad? Es un trabajo que estoy haciendo en conjunto con mis estudiantes. Bueno, Manuel ya es un postdoc, se graduó ahorita en junio, ahora está en el American Museum of Natural History. Luis y Miriam son estudiantes conmigo en UTRGV, la Universidad de Río Grande. Bueno, estos son mis colaboradores. No pongo fotos de ellos porque no sé si quieren, ¿verdad?, mostrar sus caras. Pero bueno, entonces, vamos a empezar. Ups. A ver, voy a admitir aquí a alguien. Perfecto. Entonces yo les voy a hablar sobre enanas blancas que están en binarias. Ya Aida nos habló, ¿verdad?, de que las estrellas están con compañeras, ¿verdad?, de que no están aisladas, ¿verdad?, la mayoría de ellas. Bueno, pues yo les voy a hablar entonces de enanas blancas que están con una compañera, ¿verdad? Y estas están interactuando, no están nada más solitas y separadas, sino están interactuando. Entonces, bueno, enanas blancas acretantes, ¿verdad? ¿Qué significa que están acretando? Bueno, que les están, una de sus compañeras, la donadora le está donando, ahora sí que masa a la acretante, ¿verdad? A la estrella enana blanca de mayor masa. Entonces, las dividimos, o al menos a mí me gusta dividirlas, en variables cataclísmicas, ¿verdad? En este caso tenemos una enana blanca que está acretando de una estrella tipo solar, ¿ok? Estos sistemas tienen mucho hidrógeno, ¿ok? Y las órbitas van de unos 85 minutos a 10 horas típicamente. Conocemos algunos sistemas con, bueno, periodos orbitales de unos pocos días, pero son como raros, ¿ok? Típicamente están alrededor de algunas horas y hasta máximo 10 horas típicamente. Y conocemos muchas de ellas, miles de ellas, ¿ok? Especialmente ahora que hay muchos surveys, encontramos muchas de ellas muy frecuentemente. Por otro lado, tenemos a las primas, ¿verdad? Las AMCBN. Y esos son los sistemas de los que hoy voy a hablar. En estos sistemas tenemos una enana blanca, ¿verdad?, que está acretando de otra enana blanca o de una estrella que es rica en helio, ¿ok? Aquí no hay hidrógeno y esa es una de las características muy importantes de estos sistemas, ¿ok? Son muy ricas en helio y entonces cuando ustedes observan un espectro y ven que no hay hidrógeno, ¿verdad?, pero hay mucho helio, entonces vemos que tenemos una binaria de este tipo, ¿verdad? Ahora, yo quiero que ustedes se den cuenta en los periodos que estos sistemas tienen. Estoy hablando de periodos orbitales de 5 a 68 minutos. O sea, imagínense dos estrellas del tamaño de la Tierra girando una alrededor de la otra en un periodo de 5 minutos, ¿verdad? Yo cuando supe de estos sistemas, yo dije, bueno, pero es que eso está muy extremo, ¿no? Entonces, me llamó mucho la atención, ¿verdad? Y entonces he decidido hacer más investigación sobre ellos. Ahora, ustedes vean, conocemos aproximadamente 70 sistemas de esos, comparados con sus primas, que son miles, ¿verdad? ¿Qué pasa aquí? Bueno, resulta que los modelos nos dicen que de hecho debería haber muchas de ellas. Tan solo en la vecindad solar debería haber más de 1000 sistemas. Y sin embargo, estamos observando alrededor de 70, ¿verdad? Entonces, ¿qué está pasando? ¿Estamos haciendo malos modelos? ¿O qué está pasando? Bueno, antes de echarle la culpa, ¿verdad?, a los modelos, tenemos que ponernos a ver sobre los problemas que tenemos observacionalmente, ¿verdad? Entonces, resulta que pues estos sistemas, conforme van evolucionando, ¿verdad?, se van haciendo cada vez más débiles y entonces muchas veces están por debajo del límite de detección de nuestros telescopios. Entonces, bueno, hay que tomar en cuenta eso, ¿verdad?
¿Por qué son importantes estos sistemas? Bueno, aparte de estudiar, ¿verdad? La física, digamos, extrema y cómo se está transfiriendo la masa en condiciones extremas, ecuaciones de estado, también son fuentes de ondas gravitacionales muy importantes. Ahora, estos sistemas no se van a detectar con LIGO, por ejemplo, ¿verdad? Sino se espera que se detecten con LISA, que es un telescopio, digamos, no, es un interferómetro de ondas gravitacionales que se va a lanzar en aproximadamente 10 años en el espacio, ¿verdad? Y entonces va a tener, digamos, la capacidad de detectar las frecuencias en las que estos sistemas están emitiendo. Ahora, se espera que de hecho estos AMCBNs, ¿verdad? Van a ser una contribución muy importante en el background de ondas gravitacionales, pero algunos de ellos o muchos de ellos se van a detectar individualmente. Y ya conocemos algunos de ellos, ¿verdad? Que son estas bolitas azules que se ven ahí. Entonces, esto es importante también, porque cuando nosotros juntemos la información electromagnética con la de ondas gravitacionales, vamos a poder determinar parámetros de una manera mucho más precisa, ¿verdad? Bueno, pero entonces les decía yo, ¿verdad? Hay que identificarlas. Tenemos 10 años para identificarlas aproximadamente de manera electromagnética. Una cosa, les decía yo, es que son muy débiles y esto se debe a que la masa, a la tasa de transferencia de masa va bajando conforme la binaria va evolucionando, ¿ok? Tenemos 3 canales por los cuales podemos formar una binaria de este tipo, ¿verdad? Una de ellas es una enana blanca que, o sea, una binaria que evolucionó directamente, una cataclísmica, ¿verdad? Que también perdió pues, sus capas externas, empezó, digamos, a quedar nada más el core de helio. Entonces, tenemos 3 diferentes canales, ¿ok? Y yo quiero que ustedes vean aquí, ¿verdad? En todos los canales, ellas llegan a un periodo mínimo, ¿ok? Y luego la órbita se empieza a hacer chiquita, ¿verdad? Y entonces llega un momento en el que la órbita se va a empezar a ensanchar. Esto es bueno porque está, aparte de la conservación de momento angular, ¿verdad? Hay redistribución de masa. Entonces, ¿qué pasa? Que la órbita reacciona y entonces se empieza a hacer grande, ¿verdad? Pero entonces empezamos a ver que la donadora pues empieza a aventarle cada vez menos y menos masa, ¿ok? Entonces las tasas de transferencia de masa se empiezan a hacer cada vez más chiquitas y eso hace pues que sea cada vez más y más difícil detectarlas, ¿ok? Ahora, ha habido diferentes técnicas, ¿verdad? Hay gente que ocupa colores o los espectros, ¿verdad? Les decía yo que si ustedes observan un espectro sin hidrógeno, pero con mucho helio, de una enana blanca, ¿verdad? Que está interactuando, bueno, automáticamente le echan la culpa a estas binarias, ¿verdad? Es una de ellas. También los pueden identificar a través de los periodos, ¿verdad? Si ustedes tienen un periodo pues muy chiquito, también van a echarle la culpa a estas binarias. Pero hay una técnica muy poderosa que es a través de los estallidos, ¿ok? Entonces yo les voy a hablar sobre esto, que son los estallidos en AMCBNs. Bueno, ¿cuál es el modelo tradicional de acreción aquí? De hecho, las podemos dividir en persistentes y en transientes, ¿ok? Aquí vemos la secuencia evolutiva, ¿verdad? Ellas llegan, les decía yo, a un periodo mínimo, o sea, la órbita se está cada vez primero está haciendo más chiquita, ¿verdad? Pero llega un momento en el que llegan al mínimo y se empieza a ensanchar, ¿verdad? Entonces, tenemos sistemas que tienen periodos orbitales de menos de 10 minutos. Y aquí, bueno, la órbita es tan pequeña, ¿verdad? Que no hay espacio para crear un disco de acreción. Entonces, aquí pues directamente la donante le envía la masa a través de un torrente a la enana blanca que está acretando, ¿ok? Luego tenemos sistemas de entre 10 y 20 minutos, ¿verdad? Donde ya es más grande la órbita, ya podemos crear un disco de acreción, pero este disco va a estar caliente y va a estar estable porque la tasa de transferencia es, digamos, mayor, ¿verdad? Entonces, aquí, porque está estable el disco, no vamos a ver estallidos, ¿verdad? O outbursts, como se les llama en inglés. Pero algo pasa aquí entre los 20, 22 minutos, ¿verdad? Y resulta que entonces los discos se vuelven inestables, ¿verdad? Aquí ya la masa, la tasa de transferencia de masa decrece, ¿verdad? Y entonces el disco se vuelve inestable, entra en un régimen donde ya pueden crearse outbursts o estallidos aquí, ¿verdad?
Ahora, la frecuencia de estos estallidos pues va digamos, a decrecer conforme aumentamos el periodo orbital, ¿verdad? Aquí primero, entre 20 y 35 minutos, pues van a ser relativamente frecuentes, ¿no? De unas semanas o meses, ¿no? Incluso unos poquitos años. De 35, y aquí dejo abierta la pregunta, es hasta ahorita, digamos, observacionalmente alrededor de los 60 minutos, pues estos estallidos van a tomar mucho tiempo, ¿ok? Digamos, incluso décadas, ¿verdad? Para pasarse. Entonces, pues son poco frecuentes y son de pronto difíciles de identificar. Luego, aquí, el modelo tradicional nos dice, bueno, resulta que tú tienes un disco, sí, ¿verdad? Porque ya la órbita es grande, pero este disco es frío y es estable. Entonces, tú tampoco deberías de ver outbursts, ¿verdad? Justo como pasó aquí, con otras condiciones, pero tampoco deberías de ver outbursts, ¿ok? Ya no vemos aquí porque el disco es estable otra vez. Bueno, este modelo asume una cosa, ¿verdad? Que la masa de transferencia es constante, ¿ok? Y es entonces el valor de esta masa de transferencia, es la tasa la que define la estabilidad del disco, ¿ok? Bueno, entonces yo les vengo aquí a cambiar un poco este concepto, ¿verdad? Que tenemos de cómo estos sistemas están interactuando, ¿ok? Bueno, hasta ahorita el sistema de mayor periodo que tenemos identificado es alrededor de los 68 minutos, ¿ok? Y bueno, necesitamos identificar más sistemas porque pues les decía que conocemos alrededor de 70 hasta ahorita. Ahora, resulta que hay estallidos, ¿verdad? Que están relacionados con el periodo orbital, o sea, hay relaciones aquí, la gente empezó a investigar, ¿verdad? Dijeron, bueno, vamos a ver si hay una relación entre el periodo orbital de la binaria, ¿verdad? Con el tiempo de recurrencia de estos estallidos y la amplitud también y la duración, ¿ok? Aquí les pongo un ejemplo de una curva de luz, ¿verdad? A largo plazo, son muchos años aquí que la gente, bueno, ha estado monitoreando, ¿verdad? Y entonces de pronto dicen, bueno, aquí vemos, ¿no? Que pues el sistema está entrando en outbursts cada cierto tiempo. Pero yo quiero que noten aquí una cosa. Estas relaciones llegan hasta aproximadamente 35 minutos, 35, 37 minutos. Y esto es porque yo les decía que hasta ese periodo más o menos, estos estallidos eran más o menos frecuentes, ¿verdad? Entonces, cuando ustedes tienen periodos un poquito más largos, híjole, ya es bien difícil de detectar estos estallidos. Entonces, aquí voy a empezar mi historia, ¿ok? Resulta que en 2019 hubo un sistema, ¿verdad? De 10, 14, 11, el cual tiene un periodo orbital de 46 minutos, ¿verdad? Entró, digamos, aquí en outbursts o mostró el estallido por primera vez. Este estallido, bueno, estaba o está de acuerdo, digamos, con lo que se espera con el modelo, ¿verdad? Tradicional de acreción. Aquí lo vemos, que bueno, estos son otros sistemas, ¿verdad? Con periodos un poquito más cortos, las relaciones empíricas que yo les decía que teníamos anteriormente, ¿no? Y entonces vemos que, bueno, aquí si extrapolan esa relación, bueno, pues está muy diferente a lo que dice el modelo teórico. Entonces, este sistema, bueno, pues sí se ajustaba, ¿verdad? A lo que el modelo predecía. Entonces, vamos a ver aquí qué pasa. Sin embargo, resulta que después encontramos un sistema, ¿verdad? Con un periodo de 53 minutos. Y este sistema, vean la duración del outburst. De hecho, aquí hasta fuimos a dar a las noticias de Gaia, ¿no? Porque esto tiene una duración, un outburst de más de un año. Entonces, esto es como muy extraño porque unas enanas blancas que estén acretando por tanto tiempo, resulta que tú le tienes que estar proveyendo masa, ¿verdad? Porque el modelo tradicional ya no te puede explicar estas duraciones. Y no tan solo las duraciones, sino también ustedes ven que la amplitud es muy chiquita. Aquí el modelo predecía que tenía que ser una amplitud como de 7 magnitudes y estamos observando aquí que la amplitud es como de 3, ¿verdad? Entonces aquí hay un problema, ¿no? Entonces decimos, híjole, bueno, entonces aquí todavía dijimos, bueno, a lo mejor la amplitud se puede explicar con inclinación, ¿verdad? Porque el sistema tenía una alta inclinación, pero la duración de plano no. Entonces, ¿qué está pasando aquí? ¿Verdad? Entonces, bueno, aquí el hecho que dijimos, ¿sabes qué? Que no puede ser inestabilidades en el disco en modelo tradicional, sino lo que creemos que está pasando aquí es que la donante está mandando
más masa de la que debería, de modo que se tenga que alimentar el disco por mucho más tiempo. Entonces, esto es lo que se le conoce como el Enhanced Mass Transfer Model, ¿verdad? Ahora, ¿por qué hay este enhancement, digamos, de la donante? No lo sabemos. Podría ser una irradiación, por ejemplo, pulsaciones magnéticas, realmente no sabemos, pero lo que sí sabemos es que está presente en estos sistemas. Era algo que anteriormente no se consideraba, ¿verdad? Pero ahí tenemos las evidencias. Y no tan solo eso, sino hubo otro sistema, ¿verdad? A un periodo todavía más largo, ¿verdad? De 60 minutos. Y, y aquí el estallido duró todavía más tiempo. Aquí la curva de luz es parcial. En realidad, este sistema hubo un estallido de más de 2 años acretando. Eso es como loquísimo, ¿no? Hasta ahorita no conocemos un sistema de enana blanca, ni de sistemas cataclísmicas, ni AMCBMs que estén acretando por tanto tiempo. Entonces, otra vez, aquí vemos, ¿verdad? Que hay otra vez el fallo en el sistema tradicional y otra vez aplica que hay, ¿saben? La donante está mandando más masa de la que se creía, ¿verdad? De modo que sigue alimentando aquí al acretante. Bueno, que hubo un sistema aquí, sin embargo, que vino a meter ruido, ¿verdad? Y este sistema tenía 58 minutos, ¿verdad? Ese es el último sistema que hemos, digamos, este sistema primero mostró las mismas características, ¿verdad? Un incremento lento del brillo, ¿verdad? Aquí vemos que son meses, pero de pronto toma aquí, digamos, muy poco tiempo para el estallido. Aquí ustedes ven que estos son días, ¿verdad? Y entonces esto sí está de acuerdo con el modelo tradicional. Esto no, pero esto sí. Entonces, y estamos aquí en un régimen de periodos que está en medio de las anteriores que les había yo dicho. Entonces, ¿qué pasa? ¿De qué modo? ¿Por qué unas actúan de modo, digamos, que toman los estallidos como que producen estallidos muy largos, ¿verdad? Y otras, sin embargo, los hacen pues muy cortos. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Por qué está esta dicotomía, verdad? Digamos, en el mecanismo que están estos sistemas, digamos, produciendo en sus discos. Ahora, aquí, bueno, yo por casos de tiempo ya no les voy a explicar las otras observaciones, ¿verdad? En rayos X, ultravioleta, pero este sistema también mostró propiedades, digamos, inversas a lo que se había observado antes en rayos X y en ultravioleta. Entonces, es importante también que sigamos estudiándolos en diferentes longitudes de onda cuando estos están en la fase de estallidos, ¿ok? Pero aquí les quiero nada más así como que dejar que, bueno, incluso dentro del mismo régimen de periodos orbitales, estamos observando diferentes comportamientos que no sabemos por qué, es muy nuevo que estamos descubriendo, pero están ahí, ¿no? Y necesitamos entender por qué está pasando esto. Entonces, aquí les decía yo que no, estos estallidos largos no se pueden explicar, ¿verdad? Con el modelo tradicional. Aquí ustedes ven, ¿verdad? El modelo tradicional, cómo se espera la duración de este estallido, ¿verdad? El modelo empírico. Y aquí ven los sistemas de los que les he estado hablando, ¿verdad? Incluso aquí está 10 es 14, 11, que más o menos se pegaba, decíamos, aquí al modelo tradicional. Pero estos no, están órdenes de magnitud lejos de lo que se esperaría. O sea, el tiempo viscoso en estos discos de acreción nomás no encaja. O sea, entonces aquí definitivamente decimos, estos estallidos no se generaron por inestabilidades en el disco, ¿verdad? Simplemente hay otro mecanismo aquí que tenemos que considerar. Y les decía yo, bueno, no sabemos qué está produciendo digamos, enhancement, ¿verdad? Puede ser la irradiación. Sabemos de binarias en las que tenemos una enana blanca y una estrella de neutrones, que la irradiación es muy importante, ¿verdad? Sabemos que la irradiación puede, de hecho, acortar el tiempo de vida, ¿verdad? Por órdenes de magnitud. Entonces, también sabemos que la irradiación incrementa, ¿verdad? Las tasas de transferencia de masa, y esto hace que entonces la órbita se ensanche más rápido, ¿verdad? Porque la masa se tiene que redistribuir otra vez en la binaria y hace que estas binarias evolucionen a periodos largos mucho más rápido. Entonces, basado en eso, podemos decir, ¿verdad? Bueno, esto puede tener un impacto en la distribución de AMCBM, ¿verdad? De los periodos orbitales de estos sistemas. ¿Cómo va a afectar eso a LISA? Es algo que tenemos que considerar. Ups. ¿Qué hay de los sistemas de periodos más cortos? ¿Verdad? Ustedes se pueden preguntar,
Bueno, en esos sistemas estamos explotando el telescopio espacial TESS, ¿verdad? Este telescopio observa una parte del espacio por un mes continuamente, ¿verdad? Y te puede dar cadencias de observación de hasta 20 segundos por un mes, observando cada 20 segundos, frames. Entonces, cuando nosotros estamos observando, ¿verdad? Con esas cadencias todo un mes, podemos observar estos estallidos de principio a fin, pero y producir unas curvas de luz espectaculares, ¿verdad? Que no se habían producido antes. ¿Por qué? Porque muchas veces estos objetos se observaban desde la Tierra, ¿verdad? Y pues tú dejas de observar en la noche con un telescopio óptico y pues te pierdes estos outbursts, ¿verdad? Que tienen como duraciones de un día, ¿verdad? Aquí vemos aquí los precursores, ¿verdad? Las duraciones son cortas, etcétera. Vemos que tienen también diferentes morfologías. Entonces, este es el trabajo de Manuel, quien se graduó recientemente, un estudiante de doctorado que estaba trabajando conmigo. Y este es el trabajo de mi estudiante de maestría. No tan solo podemos estudiar los sistemas conocidos, sino también sistemas nuevos, ¿verdad? Aquí vemos que podemos determinar periodos, que podemos observar otra vez, ¿verdad? Estos superestallidos y los ecos también, ¿verdad? Y tenemos datos aprobados a 20 segundos. O sea, podemos crear curvas de luz que son realmente espectaculares. Y bueno, aquí nada más les quería mencionar también una cosa que he hecho aquí es los estudios de los diagramas de evolución de color, ¿verdad? Vemos que, bueno, esto es lo que se predice con el modelo, que el sistema se va poniendo más brillante y azul, ¿verdad? Bueno, el primer sistema que les decía que encajaba con el modelo, pues se comporta de una manera decente. Pero los otros sistemas, ¿verdad? Se comportan de una manera completamente diferente. Entonces, podemos utilizar esta herramienta también para identificar, ¿verdad? Que estos sistemas no están siguiendo lo que se predecía, ¿ok? Esto es algo que realmente no esperábamos, que están comportándose de manera muy extraña. El sistema que les decía yo que vino aquí a meter un poco de ruido, que se está comportando de las dos formas, eventualmente, ¿verdad? Se conforma, también en los colores lo refleja, se pone aquí hacia el rojo, y luego ya una vez que empieza la parte corta del superestallido, bueno, se va hacia el azul, ¿verdad? Entonces, esto nos demuestra que efectivamente esto es una herramienta muy importante que podemos explotar para estudiar este tipo de eventos. ¿Qué sigue? Bueno, pues estudiar más estallidos, ¿verdad? En los sistemas conocidos, pero también es muy importante detectar nuevos sistemas, ¿verdad? Para estudiar sus estallidos también y estudiar también cómo se formaron, dónde están, metalicidades, etcétera. Aquí, de hecho, estoy abriendo una posición de PhD para trabajar en esta área. Si alguno de ustedes está interesado, bueno, no duden en mandarme un correo. Y bueno, solamente como un sumario, ¿verdad? Aquí les quiero dejar. Necesitamos estudios multifrecuencia. Necesitamos estudiar en ultravioleta, en rayos X, en óptico, sobre todo en el ultravioleta. Estos sistemas emiten la mayor parte de su emisión en ultravioleta y sin embargo hay bien poquitos estudios, ¿ok? Cierto es que no se puede observar desde la superficie, pero hay telescopios espaciales que nos permiten hacer eso, ¿no? Ya tenemos propuestas para estudiar esos sistemas, ¿no? Sabemos ahora, ¿verdad?, que existe el Enhanced Mass Transfer aquí y que lo tenemos que considerar, no tan solo para saber, ¿verdad?, cómo está la acreción funcionando y la evolución de la binaria, pero también para saber cuál va a ser el impacto, ¿verdad?, en LISA, en el background y también en las fuentes individuales, porque si en realidad estos sistemas ya evolucionaron a periodos más largos, ¿verdad?, porque la donante les envió más masa, entonces realmente estamos así como que haciendo las estimaciones un poco mal ahí, y entonces el número de fuentes individuales pues también va a ser afectado, ¿ok? Bueno, y solamente aquí para terminar, quiero hacer promoción de un evento, ¿verdad?, que estoy organizando. Este evento va a llevarse a cabo la siguiente semana de manera virtual. Es un evento en el cual las invitadas son mujeres en diferentes tipos en diferentes países de Latinoamérica, perdón. Nos van a compartir su trabajo en astronomía y la idea es que, bueno, pues toda la gente, estudiantes, sobre todo de diferentes países de Latinoamérica, bueno, aprendan un poquito, ¿verdad?, de las diferentes áreas y sobre todo del trabajo de las mujeres, ¿verdad?, que están haciendo en los diferentes países de Latinoamérica. Y ya nada más aquí, una oportunidad que les quiero mencionar es que en la Universidad de Texas existe un programa especial con CONACYT en el cual los estudiantes pueden pedir fellowships, ¿verdad?, para estudiar el doctorado, ¿verdad?,
Y entonces, no nada más en astronomía y astrofísica, sino en todas las áreas de física que hay. Este es el programa Context, ¿verdad? Y bueno, también el departamento donde yo estoy ofrece fellowships para la gente que esté interesada, ¿verdad? En estudiar algunos de estos posgrados. También hay, por supuesto, oportunidades a través de grants. Entonces, si ustedes están interesados en hacer, ¿verdad?, un posgrado en alguna de estas áreas, por favor, no duden en mandar información a sus preguntas. Y bueno, con esto me despido. Muchas gracias. Muchas gracias, Liliana. ¿Preguntas? Aquí, Jesús. Cuando dices que son objetos con bajo brillo, te refieres al óptico, ¿no? Porque en rayos X tienen luminosidades de 10 a la 32, 10 a la 33, ¿no? Refiero a que son débiles si son en el óptico, magnitudes de 21, 22, 23, ¿no? Cuando en los rayos X, lo que pasa es que estos sistemas también son débiles. Sí que, de hecho, por cuestiones de tiempo, ¿verdad?, ya no puedo explicar, pero algunos de ellos, de hecho, cuando entran en estallido, ¿verdad?, las luminosidades en rayos X, de hecho, bajan, porque creemos que es ¿cómo se llama? La capa que está, digamos, entre el disco de acreción y la enana blanca, ¿verdad?, que se vuelve ópticamente densa y entonces prohíbe que, digamos, estos fotones de rayos X pues, puedan escapar. Entonces vemos que, de hecho, baja la luminosidad. Ahí, mira, ahí no te puedo decir, no esperamos que cambie, pero los espectros que tenemos, porque recibimos muy poquitos fotones, ¿verdad? No se puede decir que hay un cambio evidente. Entonces los errores son muy largos, muy grandes, sí, en rayos X, pero en principio tú no deberías observar un cambio drástico en el espectro de rayos X. Simplemente vas a ver, bueno, que hay unas luminosidades que sí son bajas. Y cuando están en quiescent, ¿verdad? Estos sistemas sí están emitiendo en rayos X, pero otra vez son bien débiles. Recibes muy poquitos fotones de ellos, la verdad. Pero, o sea, si comparado con... Aquí no la vas a ver. No. Sí, aquí no. En otros sistemas sí. Sí, en los sistemas de low mass spectral binaries, ahí sí los vas a ver. Aquí. ¿De qué? Sí, pero, o sea, a lo que voy es que tú las observas, o sea, los errores de estos sistemas en general, en primera, en rayos X de estos sistemas, hay observaciones como de 5 sistemas, y las que observas son los sistemas que están muchísimo, muy cerca y los que son más brillantes. Estos sistemas que mostré, por ejemplo, en rayos X, el único que tenemos información en rayos X es el primero que discutí. Y tú ves, de hecho, los errores. O sea, de hecho, tú puedes ver aquí, ¿verdad? Uy. Aquí. Tú puedes ver los errores aquí, ¿verdad? Y puedes ver la cantidad de fotones que estamos recibiendo. Sí, no, en rayos X, o sea, de verdad es difícil estudiar los espectros. No, para rayos X no está tan bien. En este caso no está tan bien. Yo hice, de hecho, el análisis de rayos X, el espectro. O sea, de verdad que el mejor ajuste que le puedes hacer es un power law. Y porque no le puedes meter un modelo más sofisticado, no tiene los fotones para hacer eso. Y entonces sí, claro que sí. Solo curiosidad, con TESS son objetos de magnitud 20, ¿no? Me habías dicho. O sea, los objetos son muy débiles, ¿no? Pero ¿cómo hacen para observar con TESS si es muy brillante? Pues lo soy. Esa es una excelente pregunta. Resulta que yo les decía, ¿verdad?, que en ópticos son muy débiles y esos están por debajo del límite de TESS cuando están en quiescence. Pero entonces, cuando estos sistemas están en outburst, ellos pueden incrementar su brillo de modo que sobrepasan el límite de observación de TESS. Y es ahí donde debemos cachar. Sí. Oye, pero para eso necesitas como un sistema que esté monitoreando y diga nada por si verlo, o es nada más porque está haciendo survey todo el tiempo el cielo. Es porque está haciendo survey. Nosotros tenemos, bueno, la lista de objetos, ¿verdad?, que
digamos, estamos interesados. TESS va observando, digamos, cada franja definida por un mes, se mueve, eventualmente llega a esa parte del cielo. Y entonces, si nosotros tenemos, pues ahora sí que suerte y el sistema está en outburst, entonces podemos sacar esas curvas de luz. Ahora, hay partes de TESS, ¿verdad?, que están siendo observadas todo el año. Y entonces puedes observar ahí, ahora sí que a 20 segundos durante todo un año. Bueno, pues muchas gracias a Liliana. Ay.